Pero sentimientos encontrados aquí, Lore, porque por un lado la indignación de los últimos casos, no solo el caso de Sheila Cóndor, sino también el caso de Rosa María Liberto, después de varios años encontrada en un pozo, sus restos encontrados en un pozo en el lugar donde trabajaba en Comas. También el caso que genera indignación en Puerto Maldonado, y por eso hoy la ministra Ángela Hernández se dirige hacia esa región, hacia Madre de Dios, para abordar un caso de ataque brutal de un sujeto contra su esposa, ¿no?, que le desfigura el rostro. Y vamos a escuchar unos testimonios, pero el sentimiento encontrado, decía, porque quizá muchos peruanos esperaban más de un gobierno que resulta ser el primero liderado por una mujer en nuestro país, ¿no? Siendo esa una característica del gobierno de Dina Boluarte, que es una mujer en el más alto cargo público, el gobierno más bien se muestra como sin una agenda clara en la política de protección a la mujer, en la política que puede ser desde legislar para que la mujer tenga más rápido sus trámites ante una denuncia de agresión, o simplemente lograr reducir el índice de feminicidios. El gobierno no parece tener una agenda. De hecho, las actividades hoy de la presidenta eran varias en distintos rubros. Por ejemplo, en educación, ¿no?, inauguraba colegios, daba un mensaje, un discurso, sin mucho más que los lugares comunes que siempre se suelen mencionar en este día. Y la ministra como que apagando un incendio de un caso que ha indignado a Puerto Maldonado. Y hablamos de una mujer que tenía 2 hijos y ya estaba separada de su pareja por violencia. El sujeto llega, cuando la mujer le notifica y le confirma que la relación no va más, llega a atacarla, la desfigura en el rostro y fuga. El sujeto es detenido, pero la justicia considera que esto puede ser una agresión física y no, como la familia de la víctima cree, un intento de feminicidio. Son figuras que tan distintas que hacen precisamente que un sujeto pueda ir a prisión preventiva o pueda quedar en libertad. Hasta el presidente del Congreso se ha pronunciado por este caso. Hoy Puerto Maldonado marcha para que este tipo que desfiguró el rostro de su pareja sea juzgado y no puesto en libertad. Y vamos a escuchar, y tenemos la imagen del sujeto Luis Humberto López López. Y escuchen el testimonio de la hermana, porque la hermana señala que el tipo quería matarla. Por eso ella dice, esto no puede ser solo una agresión física, el delito de lesiones. Esto tiene que ser investigado como un intento de feminicidio. Por este caso, parte de la política nacional hoy se pronunció y la ministra se moviliza a esa región. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana de esta mujer que está luchando por su vida. No podía gritar porque él la tenía mordida entre sus labios. Él la tenía ahorcándola y le tenía golpeando. Entonces, ¿qué hizo? Ella luchó y empezó a patear fuerte. Mi hermana no puede hablar ahorita. En estos momentos mi hermana se encuentra mal, recontra mal, porque ella ahorita, su cuello está, no puede mover, no puede tragar nada, está lesionado. Ahorita su cara está desfigurado totalmente. Ahorita la fiscal dice de que no va a pasar a fiscalía por la denuncia, que solamente va a quedar en la comisaría de familia. ¿Por qué? Porque solamente está tomándolo como una agresión física, nada más, y no como un intento de homicidio. Bueno, aquí la familia considera que desde la justicia se está abordando mal el caso. Claro, ya fue difícil encontrar médicos en el hospital para atender a esta mujer. Ya fue difícil que la policía les preste atención. Parecen tener, digamos, todo en contra para proceder. Pero esa fiscal está un poco confundida, porque la norma es bien clara. A ver, yo entiendo que siempre hay esta necesidad por buscar la pena máxima, ¿no? Siempre aquellos agravantes que hacen. Intento de feminicidio tiene una pena que puede ir de 15 a 25 años, lesiones leves tiene hasta 4 años, lesiones graves tiene hasta 8 años. Estamos hablando de una lesión grave porque sigue hospitalizada, está desfigurada, está con esta imposibilidad de tragar, son más de 10 días de descanso médico. Esa es la diferencia entre lesión grave y lesión leve. Más de 10 días de descanso médico, menos de 10 días de descanso médico. Entonces, estamos hablando de una lesión grave. 8 años de cárcel. Eso significa que es prisión efectiva en nuestro país. No es verdad que el caso solo se quede en la comisaría y que la fiscal no puede hacer nada. No es verdad
que no puede solicitar prisión preventiva. Si no lo hace es porque la señora no le está dando la gana o porque la familia no se le ha informado correctamente del procedimiento, porque no tienen por qué saberlo, no tienen por qué entenderlo. No necesitas ni siquiera un abogado para poder que ese trámite proceda. Pero la fiscal sabe sus procedimientos y ahí entramos a otro problema de fondo. Hace unas semanas veía una investigación que hizo otro medio de comunicación respecto a cuando uno iba como agresor a preguntar a la comisaría cómo qué pasaba si yo había agredido a mi pareja, y el policía prácticamente daba el manual para liberarte de la falta y te decía, pero ¿tiene moretones? No, no tiene moretones. Ah, tranquilo, entonces no pasa nada. No te le acerques en las próximas 48 horas para que pase la flagrancia. O sea, prácticamente te indicaban cómo evadir a la acción penal. Y eso es falso. Eso es falso. Todas esas cosas no constituyen formas. Entonces, sean lesiones graves, porque luego en la investigación tú puedes cambiar el tipo penal. Inicialmente te voy a acusar por lesiones graves, pero en la investigación me doy cuenta que sí hubo premeditación, que hubo alevosía, que hubo ventaja, que hubo planificación, que hubo elementos que certifiquen que sí, el fin era matarla. Y puedes cambiar la acusación cuando va al control de la acusación. Entonces, no es verdad. Entonces, ese es el problema del sistema de justicia, que te mienten sistemáticamente frente a un problema que sí se puede atender. Sí, y aquí la sensación también era de poca presencia del Estado en esta parte del país, y el presidente del Congreso hoy tocaba este tema, replicando un poco la indignación del lugar al que pertenece el propio Eduardo Salguana, es representante de la región Madre de Dios. Vamos a escucharlo. Persona de sexo masculino contra su pareja la ha desfigurado completamente, así que yo insto al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía a actuar con total severidad en estos casos, porque había una protesta en Puerto Maldonado, había la posibilidad de que este señor sea inclusive hasta liberado, lo cual sería totalmente inaudito e inaceptable, así que yo expreso mi solidaridad. Bueno, este era el caso entonces de esta mujer. Por supuesto, el nombre evitaremos mencionarlo, pero el agresor es Luis Humberto López López. Un día, Lore, difícil en el sentido de que no se ve una agenda clara del gobierno en el tema mujer. Más bien hay temas pendientes. Se mencionó mucho la fusión del ministerio, disolver el ministerio. Esto parecía ya quedar en el pasado. Para ser un gobierno liderado por una mujer, la agenda mujer se quedó corta, Lore. Y, sin embargo, el argumento de violencia contra la mujer es utilizado por los defensores de la presidenta Boluarte. ¿Cuántas veces escuchamos al premier o escuchamos a otros ministros decir que a ella la cuestionan por ser mujer, la critican por ser mujer, hablan de acoso político? Entonces, si es un tema que ellos entienden como relevante y lo utilizan como caballito de batalla para defender a la presidenta, ¿por qué no es un tema importante para todas aquellas que no están en el máximo cargo, para todas aquellas que de repente están en estos momentos en una situación de violencia y no encuentran los mecanismos para poder salir de la misma? La necesidad de generar albergues, la necesidad de poder tener real sanción y rápida. Este sujeto, ¿queda claro que ha agredido a la mujer? Por supuesto, está el peritaje, está allí, está capturado. ¿Por qué te tienes que ir incluso a una prisión preventiva? ¿Por qué no te vas a un juicio rápido, inmediatamente sancionado, con pena efectiva y a la cárcel? ¿Por qué tienes que torturar a esa mujer durante meses y años en un proceso judicial? Y a toda una familia, ¿no?, que espera justicia.